El retrato del soldado. El tren se detuvo en la última estación del recorrido. ¿Cuánto había esperado por ese viaje? Si bien al comienzo dudó, ahora estaba convencido. El dinero invertido y el coraje que lo habían impulsado a hacerlo habían dado fruto, y aunque se encontraba en el extranjero, agradecía que hablaran su mismo idioma, pues facilitaba mucho las cosas para un viajero solitario como él. Salió de la estación, tomó un taxi y fue directo hacia el hostal, lugar que había escogido expresamente por saberlo parte importante de la historia de esa ciudad. El sitio había pertenecido a una familia adinerada por varias generaciones, pero tras la muerte de los últimos dueños, y según lo expresado en el testamento de uno de ellos, debía ser cedida a las autoridades para beneficio comunal. Durante los años posteriores se usó como punto de encuentro en eventos sociales y fue lugar de reunión para autoridades y civiles. En épocas de guerra, a ese mismo espacio se le utilizó como una suerte de hospital para soldados heridos en los campos de batalla aledaños. Vaya que tenía historia, pensó fascinado y volvió a doblar el folleto informativo que llevaba entre las manos. Bajó del coche, apoyó las maletas sobre el césped y contempló alrededor. La zona se percibía bastante lúgubre. Alejada de la urbe, la rodeaban árboles de importante tamaño. El resto de la superficie parecían ser extensiones de llano verde. Creyó haber leído sobre la existencia de un río o arroyo. Seguramente pasaba por detrás de la casa, pues desde donde estaba parado era capaz de ver las aspas de un viejo molino y oír el sonido del agua corriendo. Debía apresurarse, ingresar y hacer el check-in. Afuera el sol iba dando paso a la noche y en cierta manera la oscuridad cayendo sobre los campos provocaba en él una espantosa sensación de desasosiego. Una vez dentro se registró y sin mediar demasiadas palabras con el adusto empleado, subió al cuarto. Resultaba tan fascinante como perturbador. La escalera en forma de caracol le había parecido bastante... no sabía cómo describirlo. Pero mientras ascendía, el aroma particular del tabaco entremezclado con el óxido corrido que bien podría desprender una mancha de sangre vieja, invadió su olfato, al tiempo que una suerte de corriente helada le erizó los vellos de la nuca. Tal vez me sugestioné con la información del folleto, pensó preocupado y fue directo a abrir las ventanas, pues el aire allí se sentía pesado y enrarecido. Contempló el entorno. Inmediatamente vio la cama. Era pequeña y tenía una estructura de bronce adornada con lo que parecían ser ribetes del mismo material. Sobre ella descansaban dos almohadones de funda tejida y encima unos cuantos chocolates envueltos en papel dorado. Seguramente una atención del dueño para su inquilino. Se sonrió. Miró la mesa de luz y el mueble. Nada fuera de lo común, salvo el candelabro de 3 brazos con 2 velas a medio derretir, algo espeluznante para su gusto. Lo acercó hasta su nariz. Olía a cebo rancio. ¿Cuánto tiempo llevaría allí? Cuestionó su mente y volvió a depositarlo donde lo había encontrado. No podía negarlo. Lo contemplado superaba sus expectativas. Ciertamente lo hacía estremecer de terror. En una de las paredes vio colgado un sombrero de apariencia espeluznante y al lado un retrato que parecía una fotografía. Estaba enmarcada en una madera bastante gruesa y adornada. Se acercó para contemplarlo de cerca. Sí, era una foto bastante antigua. Sin dudas el retrato de algún hombre y por el aspecto de sus ropas parecía soldado. A pesar de no poder definir el color de la chaqueta, porque se veía borrosa y oscura, la apariencia del sujeto le hizo presumir que tal vez podría haber sido alguien de alto rango. El rostro parecía sucio, mientras una barba descuidada y bastante tupida cubría sus grotescas facciones. La piel se adhería directamente al hueso, haciendo resaltar los pómulos y las cuencas de los ojos, cuya mirada, vidriosa y vacía, lucía como la de un maldito demonio. ¿Qué diablos?, exclamó para sí y se sujetó la camisa a la altura del pecho. ¿Estaría vivo o sería una de esas macabras fotografías de antaño donde capturaban la imagen de los muertos? Preguntó a su mente, aunque él hubiera querido silenciarla.
Los mostachos cenicientos y un sombrero desmejorado, similar al que colgaba en la pared, completaban la pavorosa escena. Intentó ignorarlo. Dio la espalda al tenebroso soldado. Pensó desempacar algo de ropa, pero a esa altura de la noche sus tripas resonaban de hambre. Bajaría a comer algo. Durante el transcurso de la mañana, desempacaría. Descendió las acaracoladas escaleras y caminó hasta el bar. Pidió la cena que ofrecían en el menú. Como le advirtieron que demoraría, solicitó un vaso de ron con mucho hielo. Intentando encontrar el mejor lugar para disfrutar su bebida, caminó hasta el salón contiguo. Le sorprendió ver el enorme candelabro colgando del techo. Al parecer en tiempos mejores había portado unas cuantas velas. Ahora solo podían percibirse vagos vestigios de cebo y en lugar de candelas, unos focos de luz que iluminaban en tonos cálidos. Hacia el fondo, en el rincón más oscuro del cuarto, vislumbró barandas de madera que unidas formaban una especie de cajón con desnivel. Se acercó cauteloso. No sabía qué encontraría allí. Al llegar, asomó un poco la cabeza. «Buenas noches», oyó decir a una voz profunda y serena. «Si deseas, puedes tomar asiento en uno de los sillones». «Buenas noches», respondió él, y tras bajar los escalones, se sentó. Contempló al compañero de asiento. Parecía un hombre agradable y de mediana edad. Tenía abundante cabello, lo bastante largo como para sujetarlo en una cola de caballo. Usaba lentes y una barba de pocos días apenas ensombrecía los contornos de su rostro. «Max», dijo directo y extendió la mano hacia él. «Y no molestas para nada. Estoy sentado aquí desde hace algunas horas. Había comenzado a aburrirme». «Encantado», aceptó el saludo y asintió con la cabeza. «Me llamo Juan». Hizo una pausa. «Verá, soy curioso por naturaleza y bastante charlatán. Disculpe si le parezco entrometido». «No te preocupes, no hay problema. ¿Qué quieres preguntar?» «Bueno, sobre lo que escribe en su computadora». ¿De veras quieres saberlo?» «Ajá. Un poco de todo. Casas encantadas, fantasmas, demonios. Recorro el país en busca de historias como esas». «¿Y usted está aquí porque...?» El chico se silenció a la espera de una respuesta. «Los espejos», le oyó decir en un timbre velado que se escuchó sombrío. «¿Los espejos?», replicó sorprendido. «Sí, he escuchado algunos testimonios y vengo a recabar pruebas. De corroborarlas, irían en mi próximo libro». «¿Qué sucede aquí con los espejos?», inquirió sin haber escuchado lo que el hombre acababa de decirle. «Con los espejos en general, querrás decir, ¿no?». «Bueno, ¿qué con ellos? Pensé eran para mirarse y nada más, ¿no?». El sombrío escritor soltó su cabello entrecano y lanzó una estridente carcajada. «Hace tiempo pensaba lo mismo». «¿Y cuándo cambió ese pensar suyo?». «Algunos años atrás, cuando visité la casa de la colina, una residencia bastante desolada. La dueña, una anciana hosca, me contó una historia y después hizo varias advertencias. Desde entonces no los veo de la misma manera». «¿Qué historia? ¿Cuáles advertencias?». «Mencionó que los espejos son portales hacia otros planes distantes y a la vez paralelos al nuestro y están habitados por diferentes seres, incluso personas que abandonaron el nuestro». «Uf, hasta me cuesta replicarlo». «¿Qué cosa?». «Para la anciana, todos tenemos un doble viviendo allí, del otro lado». «Espeluznante. Pero, ¿cómo sabía ella eso?». «Bueno, una vez vio salir del espejo de su cuarto a un hombre con sombrero de ala ancha. Siempre cubría sus espejos», ella dijo, «pero al parecer esa noche lo olvidó.
Mencionó también que en la antigüedad, cuando las personas morían, era primordial cubrirlos con una tela negra o darlos vuelta hacia la pared para evitar que el alma del difunto se perdiera en aquellos parajes. ¿Y usted cree eso? Bueno, si bien hoy las ideas han cambiado bastante, hay 3 verdades con las cuales concuerdo. Interesante, lo escucho. Se acercó un poco más al misterioso hombre. Para empezar, no tengas un espejo en tu habitación. Jamás te mires por las noches porque tu rostro podría desfigurarse de manera espantosa, y si algún loco impulso te llevara a ponerte de pie frente a uno, escucha bien. Hizo una pausa. Nunca debe ser entre las 3 y 4 de la mañana. ¿Por qué? Porque a esas horas el velo separando los mundos puede llegar a ser peligrosamente sutil. Vaya, señor, sus ideas sí que me espantan. Retrocedió hasta volver a su lugar. Aunque, a decir verdad, me asusta más el retrato del soldado que cuelga en la pared de mi cuarto. Espero el sujeto no atraviese el vidrio como lo hizo aquel espectro en la casa de la anciana. ¿El retrato del soldado? Quiso saber y, como asaltado por un terror espantoso, hirió la espalda en el respaldo del sofá. ¿Ha oído hablar sobre él?, inquirió alarmado. ¿En qué habitación te hospedas, muchacho? En la 415. Wow, pensé que no estaba disponible al público. Eso me dijeron cuando quise reservarla. ¿En verdad quiso hospedarse donde dormiré esta noche? Así es. ¿Qué te han informado sobre ese cuarto? Nada en especial, creo. ¿Y sobre el soldado? Bueno, cuando llamé para hacer la reservación me ofrecieron la última habitación disponible y al instante el empleado mencionó era una de las más antiguas. Dijo también que allí podría contemplar algunas cosas de antaño, entre las cuales se encontraba el retrato de un viejo soldado quien tristemente había sucumbido por la gravedad de las heridas provocadas en el campo de batalla, justo donde hoy se alza la propiedad, y que había fallecido aquí. No me atreví a preguntar si se refería a la cama donde dormiré esta noche. La piel de la espalda se le encrespó de una manera espantosa. Vaya, desconocía esa parte de la historia. Y pensar que estoy aquí por los espejos. Juan quedó en silencio, porque un frío helado había congelado la sangre en sus venas. Sin ser capaz de decir otra cosa, se puso de pie. No estaba dispuesto a seguir escuchando tales cosas. A su criterio ya se encontraba bastante sugestionado. Solamente había concurrido al hostal por considerarse a sí mismo alguien fascinado con los lugares antiguos y repletos de historia, pero no con historias de fantasmas. Max, dijo y extendió la mano hacia el hombre de cabello suelto. Encantado de haber hablado contigo. Ahora me retiro. La cena que ordené debe estar lista. Comeré y luego subiré a descansar. Espero sea posible, pensó, muerto de miedo. Adiós, muchacho. Cuídate esta noche. ¿Quiere decirme algo más sobre el lugar? Hizo una pausa porque la voz del hombre se había oído apagada y oscura. ¿Algo que no haya mencionado y yo deba saber antes de meterme en esa cama? No. Mintió y en su rostro se dibujó una espantosa mueca de pavor. Pero cuídate. Si sientes deseos de salir por aire fresco, no lo dudes. Escucha tu intuición. Ella rara vez se equivoca. Lo haré. Gracias por las advertencias. Juan dio media vuelta y caminó hasta la barra donde la servirían la cena. La recibió de buen agrado, masticó la carne a una velocidad preocupante y, aún sin haber terminado la ensalada, subió las escaleras en dirección al cuarto. El silencio reinando en el salón no le gustaba para nada. Una vez en la 415, volvió la vista hacia el retrato del soldado. Inmediatamente su mente le gritó que lo cubriera, sobre todo teniendo en cuenta las advertencias del tal Max, pero no se atrevió a hacerlo.
Abrió el pequeño refrigerador y se sirvió un poco de agua. Bebió y luego dispuso el vaso sobre el mueble. Incapaz de reprimir el impulso, volvió a mirar el cuadro. «Con un demonio, el maldito parece estar vivo», pensó nuevamente y bebió de un sorbo lo que quedaba en el recipiente. Sacudió la cabeza como negando pensamientos indeseados. Se quitó los zapatos. Después procedió a quitarse la camisa, los pantalones, y recién entonces se sentó en el borde de la cama. Juan suspiró ruidoso agradeciendo que el maldito rostro ceniciento no estuviera colgado delante de sus ojos, sino a la izquierda, justo en la pared más oscura del cuarto. Las sábanas se sentían suaves y olían muy bien. Esa sensación provocó en él una suerte de calma, haciendo que los músculos de las piernas y los brazos se relajaran paulatinamente, casi al ritmo de la respiración. El joven inhalaba y exhalaba acompasadamente. Con cada bocanada de aire expirado, su mente parecía sumirse lentamente en un estado de ensoñación. De pronto, un sonido espeluznante lo hizo saltar de la cama. Se sentó bruscamente, sudaba frío. Se restregó los ojos y miró el reloj. Eran las 3 de la madrugada. ¿Qué carajo habría sido eso? A lo lejos le parecía escuchar el sonido de unas campanas. Tal vez había una iglesia cerca y él no lo sabía. Intentó desestimar aquel golpeteo lejano y volvió a cerrar los ojos con intención de dormir, pero fue inútil, porque un nuevo sonido, parecido al estallido de una bomba, lo obligó a ponerse de pie. Se levantó de la cama, caminó hasta la ventana y miró alrededor. ¿Qué demonios sucedía ahí afuera? No era capaz de ver nada más que oscuridad. Descorrió la cortina y asomó un poco la cabeza. No vio a nadie. Sin embargo, como eco distante oyó ruidos. ¿Acaso esas cosas son disparos?, preguntó su mente. Negó con la cabeza y contrajo la comisura de los labios, delineando una sonrisa nerviosa. Te estás sugestionando, chico. Vamos, deja de imaginar idioteces. Hablar con el misterioso escritor te hizo alucinar, se dijo a sí mismo y dio 2 golpecitos a su pecho, como alentando el corazón para que recuperara la tranquilidad. El muchacho regresó a la cama, reclinó la cabeza en la almohada y apretó los párpados con fuerza. Rezaría, sí, eso lo ayudaría a calmarse. Cuando se dispuso a hacerlo, un olor nauseabundo parecido al de la carne en descomposición le provocaron arcadas. Esta vez no se animó a levantarse. La amenaza de algo oscuro y aberrante era palpable. Alguien estaba allí lo suficientemente cerca como para hacerlo estremecer del terror. La respiración del pobre Juan se hacía dolorosa. El aire ingresando le raspaba la garganta como si estuviera tragando arena. Él no quería moverse, pero el humo proveniente del sector donde estaba el cuadro lo obligaba a cubrirse el rostro con una mano. Amén de tener los ojos cerrados, era capaz de percibir cómo el cuarto se iluminaba lentamente en tonos naranjas y al instante volvía a oscurecerse. Definitivamente lo que percibía era el olor inconfundible del humo de una pipa o cigarro de gran porte. Con un demonio, vaya que ese hedor putrefacto estaba descomponiéndolo. Alguien junto a él fumaba y al aspirar encendía las brasas del tabaco. En ese instante estaba seguro. Si giraba en dirección al hedor, lo vería. ¿Y si salgo corriendo?, se preguntó. Imposible. Las piernas no le respondían. Amén de ello, agradecía seguir respirando. El chico sudaba frío a la vez que un zumbido abominable acompañado de latidos en los oídos amenazaban con hacerle explotar la cabeza en 1000 pedazos. Contuvo la respiración un instante. No. ¿Y ahora qué? Al humo enviciando el aire y tomando lo irrespirable, se sumaba el eco de unos pasos y quien estuviera haciéndolos impresionaba tener problemas para caminar, porque si bien un pie sonaba como el taco de una bota, el otro parecía ser arrastrado. El aterrado joven podía escuchar la suela deslizándose contra las tablas de madera. Los pasos sonaban cerca, cada vez más y más.
hasta que dejó de oírlos a un lado de la cama. Sin previo aviso, sintió el colchón hundiéndose lentamente, tal como si alguien se hubiera sentado. Al hedor manifestándose lo desestimó porque su olfato había comenzado a habituarse. «Esto es una maldita pesadilla. ¿O será que el infierno abrió las puertas dentro de este cuarto?», se dijo a sí mismo. Se pellizcó, le dolió. Entonces supo que estaba despierto. Lo siguiente, tras un largo silencio, fue oír cómo aquel visitante desenvolvía uno a uno los chocolates que había dejado sobre la mesa de luz. Luego de 3, una tos profunda y ronca literalmente casi le paraliza el corazón. Se oyó tenebrosa y oscura, como proveniente de lo profundo del pecho de alguien que padece alguna enfermedad terminal. Era un hecho: si esa noche no moría, su mente lo llevaría a perderse en la locura. Cuando la tos cesó, el colchón hundiéndose pareció ocupar mayor superficie, haciendo que una buena parte del mismo se moviera, sacudiendo su rígido cuerpo. La única certeza de Juan en ese momento era que quien hubiera comido los chocolates y tosido escabrosamente se había acostado detrás suyo. Eventualmente el hedor se hizo demasiado intenso. Quería huir, pero ninguna parte del cuerpo le respondía porque el miedo las había paralizado, disociándolas de la voluntad del cerebro. De pronto, el sujeto acostado detrás giró y apoyó el brazo sobre el costado de su cuerpo. De inmediato Juan sintió el peso muerto de un brazo aplastándole las costillas. Apenas podía respirar. Sacando coraje de algún lugar impensado, palpó aquello que lo aplastaba. Era una mano. La sintió fría, viscosa, como si una gelatina cubriera la piel. Con un demonio. Empujaría esa asquerosa mano y huiría. Saldría de allí corriendo, caminando o arrastrándose. Lo mismo daba. Juntando toda la fuerza posible, sujetó la pegajosa muñeca y la levantó. En ese mismo instante, una carcajada macabra y de tinte nervioso se pronunció cerca de su oído. Juan sacudió manos y piernas en un intento desesperado por librarse de aquello y gritó. Muy fuerte lo hizo, pero al abrir nuevamente los ojos, se dio cuenta que percibían claridad. Levantó las sábanas por sobre su cabeza pensando que el engendro se encontraba dentro de la cama, pero no lo encontró. Afortunadamente el peso sobre sus costillas y el hedor habían desaparecido. Asomó el rostro por arriba de la tela y miró alrededor. Increíblemente la oscuridad dentro del cuarto había sido absorbida por la luz del día. En ese momento desconocía si todo había sido parte de alguna pesadilla o de la realidad, pero una cosa era segura: de ninguna manera se quedaría otra noche ahí. Bajo ninguna circunstancia volvería a dormir en ese cuarto teniendo como bizarro anfitrión aquel retrato de mirada vacía y barba cenicienta. Juan evitó mirar el rostro del soldado y el sombrero colgado en la pared. «Por suerte ayer no desempaqué», pensó, y una cálida sensación de alivio le acarició la piel de la espalda. Guardó las pocas cosas que tenía dando vueltas. Tomó las maletas, la mochila y bajó las escaleras. En el mostrador donde debía dejar la llave se cruzó con un nuevo empleado. «Buenos días, señor», pronunció el joven desde el otro lado. «¿Se retira? ¿Hará alguna excursión?» «Me retiro ya mismo. Yo me largo». «¿No está conforme con el servicio, señor?» «No, hombre, es ese maldito cuadro». «¿Qué tiene el cuadro? ¿Hay algo de malo con él?» «Pregúntele a Max. Él lo sabía. Estoy seguro y por alguna razón no quiso decírmelo». «¿Max?», preguntó el joven empleado. «Sí, un hombre escritor de mediana edad. Ayer en la noche estaba allí», dijo señalando hacia el descanso cercado con maderas. «Hablamos y me hizo unas advertencias. Debí haberle prestado más atención. Oí ruidos escabrosos, olí aromas putrefactos. Vi el humo de un cigarro y, como si eso fuera poco, alguien se acostó en mi cama. Pude sentir el maldito colchón hundiéndose a mi lado».
Lamento si pasó una mala noche, señor, dijo el hombre ignorando el comentario anterior. Escuche, insistió Juan e inclinó el torso hacia adelante para quedar cara a cara con el empleado. No sé qué demonios sucedió, pero estoy seguro que el cuadro tiene algo que ver. ¿Por qué no esperamos a que baje y se lo preguntamos? Conoce la historia, él podría darnos una buena respuesta. ¿Usted espera que un hombre, un huésped, baje las escaleras? Sí. Eso no sucederá, señor. ¿Por qué no? Porque la noche de ayer usted era el único hospedado aquí. En breve llegará el primer contingente de la temporada. ¿Es broma? No, señor, y vuelvo a disculparme por los inconvenientes. Si firma aquí, dijo, extendiendo hacia él un papel impreso. Podrá retirarse, pues, al parecer ya tiene todo empacado. Pero, ¿y Max? Hablé con él, se lo juro, insistió. Tal vez se sugestionó usted. Alguien debió haberle contado esa historia. ¿La del retrato del soldado? Y también la del tal Max. ¿Por qué habrían de hacerlo? Porque el único Max conocido rentó ese mismo cuarto hace algunos años atrás. Leí sobre él al tomar este trabajo. ¿Y qué pasó? Y nunca salió de allí, porque al parecer vino a quitarse la vida. Así es, dijo otro empleado apareciendo en escena desde atrás. Yo estuve esa noche. El hombre había reservado expresamente el 415 por algo relacionado con espejos, pero principalmente por el retrato. Creo, si mal no recuerdo, buscaba pruebas para narrar en uno de sus libros. Me ahorraré los detalles de lo que sucedió la mañana siguiente. La 415 debería estar clausurada. Nunca me escuchan. Juan se tambaleó. Casi cae al suelo. Su corazón golpeaba tan fuerte dentro del pecho que creía moriría de pie. ¿Está muerto? ¿El escritor con quien hablé anoche está muerto? El empleado más grande asintió. Desde hace 10 años. Tembloroso e incapaz de decir cualquier cosa coherente, sujetó la pluma y firmó el papel en cuestión. Alzó las maletas, su mochila de mano y se paró frente al umbral. Debía avanzar hacia la salida. Quería huir de allí, pero la figura de un hombre de aspecto descuidado se interpuso, dejándolo paralizado. El sujeto cruzaba desde la pared hacia la puerta donde él se dirigía. Al pasar por su lado, dejó una estela de hediondez solo comparada con la que desprendería algo en proceso de putrefacción. Era el mismo olor que lo había atormentado la noche anterior. El hombre portaba una barba tan descuidada y cenicienta que el hecho de verla revolvía sus entrañas al punto de las náuseas. En la cabeza llevaba un sombrero. Era el que colgaba de la pared, junto al retrato del maldito soldado. Juan casi se ahoga. La contracción de los músculos de su garganta no le permitieron tragar saliva ni respirar con comodidad. El andrajoso sujeto le sonrió, dejando a la vista una dentadura incompleta y amarillenta. Los iris se veían tan pálidos y vacíos como los del retrato. Cuando iba a avanzar, la voz de un hombre que no pertenecía a ninguno de los empleados lo sorprendió. El chico giró la cabeza y lo vio. Era Max. Se encontraba a mitad de las escaleras. Ni bien nos veas desaparecer, atraviesa la maldita puerta de salida y no regreses jamás. No querrás terminar como yo. Tras esa advertencia lo vio subir. Inmediatamente a él se le unió el andrajoso soldado que había transformado su noche en un infierno. Sin pensarlo y en un intento por desenmascarar la verdad, aun creyendo que todo se trataba de una broma macabra, corrió escaleras arriba. Al llegar a la planta alta los miró, pero no supo qué decir. Era como si su boca y su cerebro se hubiesen desconectado, dejándolo entumecido, mudo y muerto de miedo. Juan, con los ojos empañados e inflamados por las lágrimas de horror que no se atrevió a derramar, los vio atravesar la pared para luego perderse dentro de la habitación 415.
sitio donde ambos respiraron por última vez. ¿Te gustó el relato? Si fue así, te invito a suscribirte y a seguirme en mis redes sociales. También te invito a que cheques y que te suscribas a mis otros canales. Pudieran interesarte. Te dejo los links en la descripción. Escucha estos otros 2 relatos que también tengo para ti. Si tienes alguna historia que quieras que sea narrada en el canal, mándamela al correo que aparece en tu pantalla. Yo soy el narrador fantasma. Un saludo y muchas gracias.